Muy buenas tardes a todos, o buenos días, dependiendo de a qué horas estén viendo esto. Siendo las 5:43 hora Bogotá, 16:43 hora Nueva York, vamos a hacer el consenso de la semana. Vamos a observar que esta semana se vieron unas reflexiones importantes en materia macroeconómica, sobre todo de la perspectiva del mercado en cuanto a las posiciones de política monetaria, específicamente si hablamos de Estados Unidos. Muy importante lo que pasa esta semana, como ya nos vamos a dar cuenta en cuanto a materia de reflexión de lo que puede esperar el mercado y de qué es lo que está haciendo los bancos centrales, específicamente la Fed. A inicios de esta semana no teníamos datos muy relevantes, por eso comienzo la presentación con qué fue lo que pasó el día martes. Lo que observamos el día martes fue pues datos en cuanto al PIB interesantes. Definitivamente la postura se sigue manteniendo en cuanto a la zona euro, de que el crecimiento va a venir conforme se apliquen más vacunas, se acelere ese proceso y conforme, digamos que la población tenga la posibilidad de tener una mayor movilidad. Entonces estamos observando revisiones del PIB pues, interesantes, digamos que ligeramente sobre el límite que se esperaba del mercado, pero nada impresionante. Por otra parte, el martes también teníamos unos datos interesantes que llaman mucho la atención y que va a ser un tema interesante del cual voy a comentar más adelante, y es en relación a qué fue lo que sucedió en cuanto a las ventas de las casas y en cuanto al sector en general inmobiliario en Estados Unidos. Pues las ventas de las casas nuevas están disminuyendo, no están aumentando como se piensa, como se cree, y parte de eso tiene que ver con la cantidad y como yo les mostraba hace unos días, la curva de los costos de las viviendas contra la curva de los costos de los ingresos. Entonces son bastante diferentes y hay una área diferente y hay un gap importante entre esos dos, entre lo que están costando la vivienda en Estados Unidos y entre lo que las personas están recibiendo por ingresos. Entonces, ahí tenemos unas percepciones de inflación muy importantes que más adelante vamos a revisar y vamos a entender cuál es el peligro el cual se está enfrentando Estados Unidos y sobre todo el Banco Central al estar jugando con la tasa de inflación. Bueno, inicialmente el jueves también teníamos unos datos importantes y no es usual, pero esta vez coloqué los datos de Japón, que pues no le inyectan volatilidad al mercado, pero definitivamente estos datos sí son importantes para entender una dinámica poblacional y económica en Japón que viene ya varios años funcionando así. Para los que no saben, la pirámide poblacional en Japón, pues básicamente está muy inclinada hacia el sector del envejecimiento. Entonces, tenemos una pirámide poblacional donde hay muy pocos jóvenes, donde hay muchas personas de cierta edad ya avanzada, y eso presenta unas tasas de consumo muy bajas, presenta también como el país no tiene casi migración, porque la migración no es fomentada por el gobierno ni nada por el estilo, pues lo que observamos también es que tiene unas tasas de desempleo envidiables, pues si los pocos que trabajan, la economía de alguna manera es una economía fuerte, interesante a nivel económico, pero no es una economía en la que muchos jóvenes estén en el mercado laboral, por lo tanto estamos presentando niveles de tasas de desempleo tan bajo y presentamos algo muy interesante en cuanto a lo que les menciono de la tasa de las dinámicas de la economía, que en general no son, van a tender a una senda decreciente cada vez más. Y es el índice de precios al consumidor, a diferencia de la mayoría de problemas de países que en este momento se están enfrentando problemas futuros inflacionarios realmente importantes. Japón se está enfrentando a deflación y a niveles que ni siquiera en pandemia como la que estamos viviendo, en los cuales la inflación tiende a repuntar por esa inyección de liquidez en el mercado que hacen los bancos centrales, pues lo que observamos son caídas en cuanto a la inflación tenemos, y esto surge con un nivel muy importante. Entonces sabemos que inflación es la pérdida generalizada del valor del dinero, la deflación es totalmente lo contrario. Entonces, el yen, la persona en Japón que guarda yenes japoneses tiene toda la posibilidad de guardarlos, porque el consumo de ahora se puede ver, digamos que permeado por la posibilidad de consumir ahora. Entonces yo prefiero consumir ahora, después, porque
esos yenes que yo guardo en Japón, siendo japonés obviamente, eh, pues inclusive van a aumentar su valor. Entonces no es muy interesante porque quiero llamar la atención y hacer un poco de reflexión de que hacia allá van todos los países, inclusive los países latinoamericanos tienen una tasa de envejecimiento cada vez más rápida que países europeos que ya comienzan a tener ese tipo de problemas. Entonces es muy interesante fijarse en la economía japonesa porque la economía japonesa nos va a dar una perspectiva de qué va a pasar el día de mañana con las economías en general. Entonces, es una reflexión interesante para tener en cuenta, sobre todo por los momentos en los que estamos pasando. Si nos regresamos un poquito al cassette de Estados Unidos, pues la solicitud de beneficios de desempleo fue positiva, se está estableciendo, inclusive disminuyendo en esos niveles prepandémicos por debajo de 400.000. Entonces, en general nos habla de lo que ya veníamos hablando en sesiones anteriores, positivos para el mercado para la economía estadounidense y también positivos para el sector del empleo en Estados Unidos, pero con unas preocupaciones importantes en inflación, como ya lo vamos a observar. Entonces, ¿qué tenemos? Se observan unas solicitudes de desempleo pues muy positivas, eso nos da una buena perspectiva, pero quise poner específicamente el deflactor del PIB, específicamente porque recordemos que el deflactor del PIB me está sacando todos esos, lo más volátil y me está diciendo cuál proporción en cuanto del PIB total está explicada por inflación. Entonces, el PIB total se ubicó por en niveles superiores al 6%, está en un 6,2 y probablemente siga creciendo como lo ha venido haciendo, pero lo importante es que tenemos un nivel el deflactor del PIB del 4,3, entonces tenemos, claro, datos de crecimiento económico en Estados Unidos muy alto, pero parte y una gran parte de ese crecimiento está explicada por inflación, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Y entonces el jueves también teníamos un poquito, como un previo al dato de PCE que se iba a revelar en el siguiente día, que cumplió las expectativas y superó las expectativas. Ahora, por lo general la inflación, cuando está en unos niveles controlados, representa buena... eh, una buena percepción de parte del mercado porque significa que los precios se están aumentando, que la demanda está inyectándole fuerza a los precios y están subiendo, pero cuando tenemos niveles de inflacionarios demasiado fuertes y como lo hemos observado por inyecciones a la liquidez, que son inyecciones artificiales que no son no son creaciones de valor natural de una economía, pues entonces ahí es cuando tenemos problemas y tenemos problemas inflacionarios realmente altos. Aquí me disculpo porque el día viernes los datos que están observando en este momento para Japón no se revelaron el día viernes, sino fueron el día jueves. Entonces me disculpo por eso, se duplicó la imagen. El día viernes lo que sí tuvimos a inicios de la jornada, por lo menos en esta parte del continente, es unos precios de importaciones importantes en Alemania, pero hay que resaltar algo. Como les digo, la zona europea pareciera que está retrasando ese boom de crecimiento, pues digamos que mayoritariamente explicado por esas restricciones a la movilidad y porque la vacunación no se ha hecho tan rápido como en Estados Unidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos precios de importaciones que se están apreciando en este momento con los datos de Alemania que están superando inclusive cotas y precios antes del COVID, pues esos precios se van a ir trasladando a la economía europea y por lo tanto vamos a tener niveles inflacionarios altos. Entonces hay que también estar muy pendientes, no en este semestre, en este trimestre, ni posible en el siguiente trimestre, pero sí en el tercer trimestre hay que estar pendiente de los niveles inflacionarios en Europa, pero en general la perspectiva es bastante positiva para Europa, que va a ir aumentando su crecimiento a su ritmo y conforme se vayan abriendo a la economía poco a poco. El siguiente dato y el dato que definitivamente hay que hacerle un poco de reflexión es el dato de PCE Core. Recordemos que el dato de PCE Core es decir, el que excluye energías y alimentos, es el que maneja la FED para justificar su política monetaria. Ahora, recordemos
que hace ya un tiempo la Fed cambió su paradigma de cómo llevaba haciendo la política monetaria durante años, durante décadas, y estableció que su objetivo y sus niveles de tolerancia no iban a ser al 2% del PCE Core, sino que iban a ser cercanos al 3 al 4%. O sea, estamos hablando de que por alguna razón decidieron que la inflación debería ser mayor de un momento para otro, solamente por un momento pandémico, que pues por supuesto no es algo que se vive, pero al fin y al cabo son esos pequeños cisnes negros que las economías tienen que atravesar a lo largo de la historia y ya lo han hecho antes. Entonces, la política monetaria de Estados Unidos se volcó hacia esa posición y no sucedió nada. Ahora, ¿qué está sucediendo? Cuando me refiero a que no sucedió nada, es que están tolerando niveles inflacionarios realmente altos. Ahora, recordemos que el dato de PCE Core es un dato que es una de las miles posibilidades de medir la inflación, pero para muchos es la peor forma de medir la inflación. Para muchos es la forma en la que se calcula el PCE Core, está excluyendo y está quitándole niveles inflacionarios al real dato, por ejemplo, al del IPC, que es el que usualmente o mundialmente, inclusive históricamente, se ha visto. Recordemos que ese dato está por encima del 4%, están cotas realmente peligrosas. Ahora, el PCE Core, a pesar de que su cómputo no es el que mejor se aprecia a nivel de analistas y a nivel de economistas, pues el PSI Core está en cotas superiores a lo visto en el periodo prepandémico, y lo más importante es que probablemente aumente más. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto esta semana y cómo lo vamos a observar? Pese a este nivel inflacionario que estamos viviendo, el mercado le está creyendo a la Fed. Entonces, los bancos centrales y específicamente la Fed están ganando la carrera contra la incertidumbre. Entonces, el mercado realmente tenía un miedo en cuanto a la inflación, a niveles inflacionarios altos, porque si se observa que la economía está creciendo y que la inflación también está creciendo, entonces tenemos toda la política monetaria todos los hacedores de política monetaria tienen toda la justificación para reducir esas políticas expansivas, iniciando con todo lo que son la compra de activos. Entonces, ahí volvemos al tema de la vivienda en Estados Unidos. La vivienda en Estados Unidos muestra niveles récord de costos muy importantes, y con los niveles inflacionarios, de hecho, ya presenta un peligro este sector en Estados Unidos. De hecho, ya en sesiones anteriores, varios hacedores de política monetaria en Estados Unidos, miembros de la Fed, han mencionado que este es un punto clave en el cual la Fed tiene que comenzar a tener cuidado, y sobre todo porque parte de esa compra de activos que hace la Fed mensualmente va en una proporción a la compra de activos que está indexada a un subyacente que son viviendas. Entonces hay que tener cuidado porque también pese a que estamos observando niveles de costos súper altos, niveles de que la vivienda no está comprada, la cantidad de vivienda que se está haciendo no está siendo comprada al mismo ritmo. Entonces, lo que observamos es una incoherencia entre seguir aumentando esa compra de activos financieros indexados a activos inmobiliarios frente a los datos que estamos observando, y puede realmente ser peligroso. Probablemente el siguiente movimiento de la Fed importante sea reducir la compra de activos financieros en este sector explícitamente, y después dar más señales al mercado financiero específicamente. Entonces, realmente peligroso lo que está pasando. En mi opinión, la inflación está en niveles peligrosos y no entiendo muy bien el argumento de parte de la Fed, porque ellos, y sobre todo el presidente Jerome Powell, menciona unas palabras que o yo en lo personal como economista no me lo termino de creer, que es su discurso de que la inflación va a ser transitoria. Nadie sabe qué es transitoria. Transitoria en términos económicos puede ser 5, 6, 4 meses, un día, 2 días, 3 días, un año, 2 años. Y lo mismo sucede en cuanto a cuándo en cuanto a los niveles de tolerancia que quieren hacer. Entonces, no saben y no se puede tampoco medir el mediano plazo, el corto plazo y el largo plazo. Y ese tipo cuando se utilizan ese tipo de términos es cuando el mercado debe estar más pendiente en lo personal,
pero el mercado muchas veces no funciona como uno quisiera. Entonces, para dejar esto de lado, en la perspectiva del mercado ya se alejó de una perspectiva negativa de la inflación y ahora está tolerando esos niveles de inflación, creyéndole mucho más a los bancos centrales. Es básicamente la conclusión de esta semana y lo podemos observar en los indicadores accionarios. Aquí tenemos materias primas, ya voy a volver a ellas en un momento. Indicadores accionarios, esta semana positivos, positivos todos los indicadores accionarios. Tenemos unos niveles de volatilidad disminuyendo frente a esa pérdida digamos, del miedo frente a la inflación, y lo que sí tenemos es positivos en cuanto a renta variable, es decir, que el mercado se está volcando, como ya lo vamos a ver también en divisas, hacia... se está volcando hacia la renta variable y por lo tanto se está teniendo una mayor propensión al riesgo. Entonces, ¿qué observamos esta semana? Grandes ganadores el Russell 2000 superó con creces esta semana, también el indicador ruso, el japonés, el australiano en menor medida, el Nasdaq también muy positivo. En general hay unas variaciones que van entre el 2 a tal vez el máximo, no me entras entre el 1 y el 2% son las variaciones. Yo diría que en promedio la bolsa estuvo con crecimientos cercanos al 2,3 en, en todo el mundo, por supuesto, pero en general somos positivos. Entonces el panorama concuerda muy bien con la interpretación que acabamos de dar. Ahora, si nos devolvemos a materias primas, también tenemos un escenario positivo. Y digo que también tenemos un escenario positivo, pensé a que vemos unas ligeras variaciones negativas en cuanto a algunas materias primas. Lo que observamos es crecimiento. Las materias primas agrícolas les fue bastante bien, café, azúcar, el cobre, perdón, eh, y el café y el azúcar les fue muy bien, mientras que otras materias agrícolas no se apreciaron tan bien como lo puede ser el trigo y la cocoa, pero tampoco son caídas demasiado importantes. Entonces, en general, podríamos hablar de un escenario y una perspectiva positiva a lo largo de esta semana para las materias primas agrícolas. También observamos una, 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 un escenario interesante en cuanto a los precios del petróleo. Están creciendo, están cercanos y se están manteniendo en esos niveles y en esas cotas muy cercanas a los $70, inclusive más allá del el miedo y la incertidumbre ante que Irán regrese a, a inyectar pues barriles de petróleo a la oferta mundial. Entonces también una semana muy positiva, sobre todo para, para los metales industriales, demasiado positivo para el aluminio, el cobre, el zinc, el paladio, muy positivos en cuanto a, a este tipo de materias primas. Perdón. Por otra parte, si continuamos pues en el terreno Forex, estuvimos en un escenario pues que se está definiendo. No podría hablar de que el dólar americano se apreció demasiado frente a otras monedas, no. Tenemos el dólar americano en un terreno mixto, pero por otra parte pues el euro, digamos que en propensión, sí podríamos mencionar que no le fue tan bien esta semana. Estas divisas, las divisas que observamos a la derecha, son divisas que ellas se apreciaron frente a la divisa que está en medio. Entonces, el euro mayoritariamente no le fue tan bien, pese a que los últimos días tuvo unas jornadas positivas. La libra esterlina le fue un poco mejor que al euro, pero tampoco podríamos hablar de que le fue muy bien. Perdedores esta semana, el yen japonés, bastante mal, y también podríamos hablar del dólar australiano y podríamos hablar del franco suizo, los cuales no les fueron muy bien. Sin embargo, muy positiva la variación de esta semana para el dólar neozelandés, el gran ganador de esta semana. Definitivamente el dólar canadiense está perdiendo ese impulso alcista a los que nos estaba demostrando la semana pasada. Sin embargo, es importante entender que el dólar americano se apreció frente al dólar canadiense, sobre todo porque estamos en una cuota baja en cuanto al gráfico del dólar canadiense frente al dólar, del dólar americano frente al dólar canadiense. Estamos en los niveles de soporte más bajos históricos, niveles que se respetaban desde el 2015, hace décadas. Entonces es muy importante esto. Em, pero bueno, hay que mencionar también que las divisas emergentes se están apreciando bastante esta semana y se apreciaron bastante bien. Entonces el mercado está apreciando en general
la búsqueda de mayor riesgo. Pero también hay una proporción de compradores que se están yendo y que están favoreciendo el entorno del dólar americano. Entonces, este es el escenario para esta semana. Espero que esta información les haya sido de ayuda para la otra semana. Pues ya estamos hablando de un nuevo mes, de nuevos datos que vamos a comenzar a interpretar, estar siguiendo mucho lo que pase con el dólar americano, con el yen japonés, con el oro, con la plata, de a poco, y las perspectivas pintan para que de a poco comiencen a recuperar terreno que han perdido frente a esa posición del mercado cada vez más positiva. Entonces, en general, recordemos que nuestra perspectiva es de ir buscando ese momento en el que queremos buscar un muy buen precio para los índices accionarios, en el que la bolsa corrija, y la bolsa tiene muchas propensiones para corregir con estos niveles inflacionarios, y porque probablemente en las siguientes sesiones, en las siguientes semanas, veamos palabras un poco más importantes en cuanto a cuál será la política monetaria y si vamos a retroceder en Estados Unidos en cuanto a política monetaria expansiva. Muchísimas gracias. Espero que hayan tenido una excelente semana y nos vemos la siguiente semana con más análisis desde Finanzas Trading. Un saludo y les recomiendo que hagan todas sus operaciones a través del portal de Square Financial, el cual van a poder recibir apoyo a través de los analistas técnicos y fundamentales de Finanzas Trading y pues a través de nuestro equipo comercial. Muchísimas gracias, un saludo y espero que se encuentren muy bien.